Hola, en este video vamos a ver cuáles son los ajustes básicos que ofrece Cura a la hora de laminar objetos. Para empezar, vamos a elegir una impresora. En este caso, yo elegiré la Matid 3D verde, una impresora tipo Folger Prusa i3. Y luego elegimos un perfil de impresión. Acá nos van a aparecer algunos perfiles básicos que Cura tiene precargados para nuestro tipo de impresora y también otros perfiles que hayamos cargado o construido nosotros. Yo voy a elegir este perfil que he probado anteriormente. Bien, ahora vamos a ver los ajustes que se muestran en esta zona y están ordenados por categorías como calidad, perímetro, velocidad. Hay muchísimos valores para modificar y lleva tiempo y práctica entender para qué sirve cada uno. Para no abrumarnos con tantas opciones, vamos a decirle a Cura que nos muestre solamente los ajustes básicos. Lo hacemos desde este botón. Aquí podemos elegir ver los ajustes básicos, avanzados, expertos, todos los ajustes existentes o una vista personalizada. Cuando son muchos puede ser incómodo buscar un ajuste en particular. Este cuadro de texto nos ayuda a buscar los ajustes por su nombre. Y por último, si posicionamos el mouse sobre una opción o parámetro, aparece un cuadro explicativo que da un resumen sobre lo que hace el parámetro. Empecemos por los ajustes de calidad. Solo vemos uno, que es muy importante en la impresión 3D FFF o FDM, la altura de capa, en inglés Layer Height. La altura de capa se mide en milímetros, es la altura de cada capa de plástico que se deposita para formar la pieza. Mientras más chica sea la altura de capa, más detalle tendremos en el eje vertical. Un valor habitual es de 0,2 milímetros. Pero también, mientras más chica la altura de capa, más capas necesitaremos depositar para construir nuestra pieza, y entonces la impresión tardará más tiempo en terminar. Entonces, a menor altura de capa, más calidad en el eje vertical, pero más tiempo de impresión. Algo importante a aclarar es que los valores que puede tomar la altura de capa dependen del diámetro del pico que está usando nuestra máquina. La altura de capa máxima recomendable es del 80% del diámetro del pico. La mínima en teoría no depende del pico, pero en la mayoría de las impresoras económicas no se notarán diferencias al bajar más de 0,05 milímetros o 50 micrones. Entonces, para un pico típico de 0,4 milímetros de diámetro, la altura de capa máxima será de 0,32 milímetros. En esta imagen vemos la diferencia entre alturas de capa de 0,2 y 0,3 milímetros. Esta diferencia se va a notar en los rasgos verticales de la pieza. La resolución horizontal de la impresión no depende de la altura de la capa, sino del ancho de la línea, que depende del diámetro de la boquilla, pico o tobera, nozzle en inglés. Acá vemos una comparación entre capas de izquierda a derecha, 0,05 milímetros de altura de capa, 0,2 milímetros y 0,3 milímetros. Cura entiende como perímetro a todo el borde del objeto, tanto las paredes laterales como las bases y techos. En inglés lo denomina shell, que es cascarón. Veamos el grosor de pared. Acá podemos indicarle a Cura cuál es el grosor de pared de nuestro objeto. En realidad el número importante es el de abajo, recuento de líneas de pared, que se obtiene dividiendo el grosor de pared en el diámetro de la boquilla o pico de la impresora. El resultado está redondeado al número entero más próximo. Por ejemplo, si nuestra boquilla es de 0,4 milímetros y pedimos un grosor de pared de 0,9 milímetros, el número de paredes calculado es 2, como podemos ver acá. También podemos especificar directamente el número de paredes que queremos. En la vista de capas y coloreando según el tipo de línea, Cura nos muestra a las paredes con color rojo las paredes externas y en verde las paredes internas. Grosor superior e inferior es similar al grosor de pared, pero aplicado al techo y piso o base de nuestro objeto. Acá el valor en el que se divide es la altura de capa. El resultado se redondea hacia arriba. Por ejemplo, nosotros teníamos una altura de capa de 0,2 milímetros. Elegimos un grosor superior de 1 milímetro, que resulta en 5 capas superiores y 5 capas inferiores. En la vista de capas, Cura muestra el piso
el techo y el relleno de color amarillo. Ahora tenemos configurado 3 capas superiores y 3 capas inferiores. Si nosotros vamos subiendo desde acá, podemos ver 1, 2, 3 capas de piso. Luego empieza el relleno para esta parte y hace 1, 2, 3 capas de techo. Luego sigue construyendo. También podemos ver las capas individuales si movemos este cursor de abajo y vamos arrastrando. Y podemos ver qué es lo que va a pasar en la impresión para cada capa. La expansión horizontal es algo como inflar o desinflar el objeto. Cuando es positiva, agranda el objeto pero achica los agujeros. Cuando es negativa, achica el objeto y agranda los agujeros en la misma proporción. Veamos un ejemplo con esta pieza. Este es el modelo ya preparado, laminado, sin expansión horizontal. Si nosotros ponemos -1 y lo preparamos nuevamente, vamos a ver cómo el modelo se achica un poco. Aquí en gris tenemos el tamaño original. Vemos que se ha achicado y los agujeros se han agrandado. Esto nos serviría para compensar ciertos defectos de impresión en piezas que tienen que encajar unas dentro de otras. Entonces agrandamos los agujeros y achicamos los insertos. Si en cambio nosotros ponemos 1 milímetro positivo de expansión horizontal y preparamos la pieza, vemos como todo se ha agrandado y los agujeros se han achicado. El relleno, en inglés infill, es todo lo que está entre los perímetros, adentro del cascarón. La densidad de relleno es cuánto del espacio interno está ocupado por relleno. Y el patrón de relleno es la forma que va a tener el relleno. Algunos patrones se imprimen igual en todas las capas, mientras que otros cambian de dirección en cada capa. Para objetos decorativos o que no requieran mucho esfuerzo, es suficiente un relleno de 15% de densidad o menor, con un patrón de rejilla o triangular. La temperatura de impresión es la temperatura a la que se derrite el material en el fusor o hotend. Depende del material del filamento. Es conveniente ver cuáles son los valores que sugiere el fabricante del filamento. Acá está la temperatura de la placa o cama de impresión, también llamada cama caliente. Una cama caliente nos ayuda a que el objeto no se despegue de la superficie en la que se imprime e incluso es imprescindible para algunos materiales. Y por último, la retracción hace retroceder el filamento cuando el cabezal se mueve sobre partes no impresas. Esto nos ayuda a eliminar los hilos que se forman al gotear filamento por el simple hecho de estar caliente el fusor. Si vamos a la vista de capas, viendo tipos de línea, podemos activar la vista de los desplazamientos que hace la boquilla sin imprimir, sin depositar plástico, y en azul acá muestra los movimientos normales y en celeste aquellos que sí tienen retracción. La velocidad de impresión es un parámetro muy importante. Como regla general, mientras más lento imprimamos, menos defectos vamos a tener en nuestra impresión. Se reducen las vibraciones, los movimientos en exceso causados por la inercia de los mecanismos y se facilita la deposición del material al necesitar menos flujo y menos presión de extrusión. Por supuesto, una velocidad menor significa un mayor tiempo de impresión. Los valores habituales van desde los 20 milímetros por segundo hasta 100 milímetros por segundo. La velocidad correcta va a depender de nuestra máquina principalmente, pero también del material, la temperatura de impresión, la capacidad de refrigeración y la calidad de impresión que estemos buscando. La opción de salto en Z en la retracción hace que el cabezal se eleve un poco en todos los movimientos que requieran retracción. Recuerden que la retracción solo ocurre cuando el cabezal debe pasar
por arriba de zonas en las que no haya nada impreso debajo. Entonces el salto en Z hace que primero se levante el cabezal, luego se mueva y baje sobre zonas impresas antes de imprimir. Esto sirve para evitar que el plástico que gotea, si es que lo hay, golpee una pared al acercarse desde afuera. Si bien los golpes son mínimos, puede ser un problema si el cabezal golpea una parte que no está bien adherida a la superficie de impresión o en objetos con poco apoyo en la base. Con refrigeración, cura se refiere a los ventiladores de capa, que son aquellos que ayudan que el plástico depositado se enfríe más rápidamente. Necesitamos que cada línea de plástico se enfríe antes de que la boquilla quiera depositar plástico en una nueva línea que está al lado de aquella o arriba de ella. También es conveniente activar la refrigeración al momento de hacer puentes o voladizos. Hay algunos materiales que necesitan enfriarse lentamente y por lo tanto no se recomienda usar refrigeración con ellos. Con PLA sí vamos a usar refrigeración. Bajo la categoría soporte encontramos todo lo relacionado a las estructuras auxiliares que ayudan a la impresión. Si activamos generar soporte, vamos a activar la generación de esas estructuras y además aparecen nuevos ajustes. En colocación del soporte podemos decidir si las estructuras de soporte se posicionan solo tocando la plataforma de impresión o si también pueden apoyarse en el objeto. Recordemos que es muy posible que dejemos marcas en el objeto impreso al retirar las estructuras de soporte. Por eso intentemos no apoyar soporte sobre el objeto siempre que sea posible. El ángulo de voladizo del soporte es el ángulo a partir del cual se va a colocar el soporte en los voladizos. Es el ángulo entre un plano vertical y el voladizo de la pieza. Recordemos que voladizo es una estructura que está apoyada en solo uno de sus lados y sobresale de ese apoyo. Los puentes, en cambio, tienen apoyo en ambos lados. En esta imagen vemos el efecto del valor del ángulo. Si ponemos 0 grados, todos los voladizos van a tener soporte. Si ponemos 90 grados, es como desactivar los soportes. Un valor habitual es 50 grados. Se puede imprimir un voladizo sin soportes porque cada nueva capa se apoya en la de abajo. Vamos a adherencia de la placa de impresión. Acá vemos algunas cosas adicionales que nos ayudan a que nuestras impresiones no se despeguen de la plataforma de impresión. Vamos a querer usar alguna ayuda a la adherencia cuando nuestros objetos tengan poca superficie de apoyo respecto a su tamaño, ya que el proceso de deposición del plástico los puede voltear. También cuando el material que usamos tenga mucha contracción y requiera más adherencia. En otro video veremos detalles sobre cada una de las opciones y cuándo conviene usarlas. Las comentemos ahora. El borde o prim consiste en algunas líneas que se imprimen alrededor de la superficie de apoyo del objeto. La balsa o raft es una superficie sólida sobre la cual se imprime el objeto. La falda o skirt es como el borde, pero está separada de los objetos. Hay veces que queda plástico endurecido en el fusor o el plástico gotea durante el precalentamiento. Si queremos que esto no perjudique a la impresión del objeto, entonces es mejor depositarlo en alguna parte que no nos sirva. Para eso sirve la falda. También se usa como una guía para observar si está funcionando todo bien y hacer nivelaciones de último minuto mientras se imprime la falda. Bueno, estos han sido todos los ajustes básicos de impresión que nos ha ofrecido Cura para una impresora FFF típica. Espero que les haya servido. Los espero en nuestro video para ver el resto de los ajustes. Chao.